Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Coveña. En esta ocasión os presentamos un nuevo programa de conversaciones en la biblioteca. Y como ya explicamos, en este tipo de programa tienen cabida entrevistas a todos aquellos profesionales e instituciones que tienen que ver con el mundo del libro. Y hay un aspecto fundamental que es la importancia de las traducciones. Aunque tristemente suele pasar desapercibido. Pero no debería ser porque debemos tener en cuenta que en el año 2021 se tradujeron en España aproximadamente 12.800 libros, sin contar reimpresiones, lo cual es una cifra muy rotunda. Y para descubrir este mundo a nuestros escuchantes está aquí Clara Ministral. Hola Clara, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Clara es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica profesionalmente a la traducción literaria y comercial del inglés al castellano desde 2007 y durante ese periodo ha compaginado el trabajo de traductora con otras actividades, sobre todo en el lector del libro y principalmente en Inglaterra, donde ha trabajado como editora, librera y gestora cultural. Forma parte del equipo coordinador del programa de mentorías para traductores noveles de la asociación ACE Traductores, programa que diseñó y puso en marcha en colaboración con otras socias en 2018. Ha traducido narrativa, ensayo, biografía y literatura juvenil. Y ha traducido autores al castellano como Rebecca Solnit, Jan Carson, John Haynes, Rebecca Miller, Colin Bateman, Sherman Alexie y una lista que seguro seguirá creciendo. No sé si lo he pronunciado bien. Fenomenal. Bueno, y bueno, para empezar, a ver, qué mejor manera que poner como un ejemplo a ver cómo funciona este mundo de la traducción literaria. Entonces, vamos a imaginar que yo soy una editorial y te llamo, ¿no? Te llamo y te digo, mira, Clara, hemos adquirido los derechos de este libro y queremos que lo traduzcas tú. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que harías tú? Pues, en primer lugar, tendríamos que negociar un contrato de traducción, porque para cada libro que un traductor editorial traduce hay que firmar un contrato según la ley de propiedad intelectual. Hay editoriales que desgraciadamente a veces no hacen eso, pero supongo que tu editorial es seria y vamos a firmar un contrato. Entonces lo primero sería negociar ese contrato en el que van a constar las condiciones de ese encargo. Vamos a negociar un plazo. Suelen ser ajustados los plazos. Tendríamos que ver mi calendario, el calendario de la editorial y ponernos de acuerdo. Una tarifa por la que yo voy a hacer esa traducción. Y una serie de cuestiones, bueno, lo que sería un contrato legal y de acuerdo con la LPI. Si hemos llegado a un acuerdo y hemos firmado ese contrato, a continuación yo no tengo relación con la editorial durante prácticamente todo el tiempo que yo estoy traduciendo, salvo que tenga dudas puntuales o que quiera discutir algo con el editor, pero en principio yo trabajaré por mi cuenta en casa durante unos meses, dependerá del libro, más o menos, pero pongamos a lo mejor 3 meses para un libro de una extensión estándar. Que son unas 300 páginas. Sí, algo así. Luego, bueno, yo soy tirando a lenta, a lo mejor otros traductores lo harían en 2 meses. Yo digo, bueno, 3. Y a continuación yo entrego ese libro, en este caso a ti, que eres el editor, y pasará por un proceso de corrección con un corrector, espero que profesional, que después me enviará a mí sus correcciones para que yo también las revise, porque también, una vez más, de acuerdo con la ley, los traductores somos autores de las traducciones, por lo tanto los textos que se publiquen con nuestro nombre pues tienen que tener nuestro visto bueno. La editorial... ¿Y ese corrector que trabaja en mi editorial, editorial Tapa Dura, vamos a poner, por ejemplo, ¿también tiene que tener conocimientos de traducción o coge el texto como si fuera un autor? Bueno, yo creo que ayuda si tiene conocimientos de traducción, pero no es fundamental. Y yo casi prefiero un corrector profesional que sepa de corrección, aunque a lo mejor no tenga conocimientos de traducción o no tenga conocimientos del idioma de partida, que alguien que a lo mejor pues sabe mucho inglés, pero no tiene experiencia o no tiene los conocimientos para hacer una buena corrección. Si lo tiene todo, pues mejor.
Pero bueno, sobre todo con el inglés es más fácil que tenga conocimientos, por ejemplo, de la lengua de partida, pero si yo tradujera del ruso, pues un corrector que además sepa ruso va a ser muy difícil. Entonces al final en lo que se centra es en el texto que yo he entregado. Como digo, esas correcciones pasan por mí. Al final acordamos una versión final con la que todos estemos contentos y luego a partir de ahí ya mi papel pasa a un segundo plano porque el editor es el que ya sigue con el proceso de producción, por supuesto, maquetación, impresión, la promoción del libro, en la que muy de vez en cuando participa el traductor, pero no es habitual, con lo cual, digamos que una vez entregada mi traducción y hecha esa corrección, yo ya no tengo mucha relación con el editor, salvo para... Bueno, pues sí, que me envíen mis liquidaciones anuales de los derechos, que me envíen mis copias del libro y tal, pero bueno, ya son cuestiones más prácticas. Sí. No te preocupes, me ha gustado el trabajo y te voy a pagar. Eso es importante. Hay que cumplir el contrato. Eso. Ahora vamos más a la labor, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta un traductor profesional para poder realizar esas traducciones? Pues muchísimos y más hoy en día, claro. Yo muchas veces conozco traductores que empezaron a traducir hace décadas y que no tenían internet y yo no consigo entender cómo era posible traducir sin internet. Yo, desde que empecé a traducir, he tenido ese recurso a mi disposición, pero imagínate lo que sería traducir sin internet. Bueno, me imagino un mogollón de diccionarios, sí, de uso... Que seguimos teniéndolos. Yo sigo usando diccionarios en papel, pero claro, por supuesto, la información que tienes a tu disposición en internet no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Y yo he oído historias de anécdotas de traductores veteranos de tener que llamar a la Guardia Civil para averiguar cuál era el término para describir tal. Cosas que yo me meto en internet, investigo un poco y normalmente las acabas encontrando. Aunque hay que tener cuidado también con filtrar la información. Sí, las fuentes. Y luego, bueno, pues sí, como te decía, diccionarios, por supuesto, glosarios, que también se encuentran miles hoy en día. Muchas veces, sí, lo de las llamadas se sigue haciendo. A veces tienes un amigo que resulta que sabe mucho de un tema y te sale algo que tú no acabas de entender y es tu amigo el que te lo explica. Muchas veces también contacto con nativos, porque, bueno, por muy bien que conozcamos la lengua de partida, que tenemos que conocerla, pues puede haber cosas que nos ayuda, que nos oriente un poco un nativo. Entonces, pues siempre también preguntando. Yo a mis amigos británicos les tengo bastante fritos con preguntas. Claro, ¿no? Expresiones, este tipo de cosas. Sí. O a lo mejor si estás traduciendo un libro concretamente con el inglés, que te puede tocar un libro de muchos países distintos y a lo mejor tu conocimiento del inglés de un lugar concreto no es tan amplio como el de otro. Entiendo. Pues te toca un libro de inglés de Sudáfrica y a lo mejor, pues si tienes contacto con alguien de allí que te aclare algunas expresiones con las que tú no estás familiarizado, pues ayuda mucho. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, ¿qué problemas o trabas puedes encontrar en los textos? No, antes hablamos del tema expresiones, que a lo mejor... Pues, muchísimos. Esa es nuestra vida diaria, encontrarnos trabas y dificultades que, bueno, tienen su interés. A veces es complicado y frustrante, pero también cuando las resuelves, pues es muy satisfactorio. Pues, por ejemplo, cuestiones culturales muchas veces, más que lingüísticas. Yo últimamente he traducido bastantes cosas de Irlanda del Norte y muchas veces me ocurre que el conocimiento que se tiene a lo mejor en España de determinadas cuestiones culturales o políticas de Irlanda del Norte es hoy en día limitado. Quizá hace décadas pues también por el conflicto se sabía más, pero hoy no tanto. Entonces muchas veces pues encuentras un montón de referencias en el texto que siempre te preguntas, ¿esto se va a entender en España o no? ¿Tengo que añadir algo que ayude un poco a entender esa referencia o no?
esas dificultades siempre están, las culturales. Y mira qué casualidad que aquí en la biblioteca tenemos Los incendiarios de Jan Carlson, Sí. ¿vale? Traducido por ti. Sí. Y efectivamente, como has dicho, está ambientado en Belfast. Sí. Esto supuso un reto, o sea, porque claro, es otro inglés. Sí, también. Además, la parte lingüística. Además, bueno, ahora como te decía, he traducido más cosas de allí. Además, he estado viviendo en Belfast una temporada y ahora estoy más familiarizada con el inglés de allí. Pero justo cuando traduje Los incendiarios, que hace ya unos años, no controlaba tanto el inglés de allí. Entonces sí que encontré más dificultades de las que encontraría ahora, de expresiones que yo nunca había oído. O también muchas veces cuando encontraba una expresión que yo no conocía, porque, bueno, yo he vivido bastantes años en Inglaterra y a lo mejor yo esa expresión en Inglaterra no la he oído jamás porque es algo que a lo mejor es de Irlanda del Norte. Pero muchas veces me encontraba con la duda de ¿esto es algo que se dice en Irlanda del Norte o esto es algo de la autora? Porque encima Jan Carlson tiene su propio uso bastante creativo del lenguaje. Entonces muchas veces yo tenía que investigar para ver si eso era algo propio de Irlanda del Norte o algo propio de la autora, porque la estrategia de traducción será diferente si es un caso u otro. ¿El traductor suele tener contacto con el autor original de la obra? A veces sí y otras no. Si no está muerto, digo. Claro. Está muerto es complicado. Si está muerto, bueno, puedes intentar hacer algún tipo de ouija. Sí, un poco pero no. Poco fiable, sí. Yo, de los libros que he traducido, ha habido muchos en los que no he tenido contacto directo y ha habido otros en los que sí, así que depende. Yo creo que siempre está bien, si se puede, tener contacto con el autor, porque siempre pues, te puede resolver dudas, pero no siempre, ni todos los autores están igual de dispuestos, ni la relación con todos los autores es igual. Con Jan Carlson en concreto ha sido una excepción, porque sí que he tenido mucho trato con ella. Bueno, de hecho es que como además luego estuve en Belfast y he coincidido mucho con ella, ahora ya casi es mi amiga. Pero es un caso un poco atípico. Lo normal es que, bueno, pues a lo mejor tienes dudas, preparas una lista y se las envías por email, porque es raro que además estés en el mismo sitio que el autor, entonces al final es una relación por email y bueno, pero aún así eso es ayuda, desde luego, si te contesta esas dudas que tienes. Luego, los traductores en alguna ocasión pueden proponer traducciones a las editoriales, o sea, por ejemplo, has leído un libro allí en tu estancia en Irlanda y tal, has visto, wow, este tiene muy buena salida en España. ¿Se puede proponer o es habitual que el traductor proponga una editorial de, oye, mira, yo creo que esto... Sí, es bastante habitual, cada vez más, yo creo. Cuando yo empecé a traducir no se hacía mucho. Se hacía, pero no tanto como ahora. Yo creo que ahora, sobre todo, muchos traductores que están empezando lo ven como una manera de establecer contacto con las editoriales, de intentar conseguir esos primeros encargos que son difíciles. Y entonces ahora yo sí que veo muchos traductores jóvenes que lo hacen mucho. Traductores más experimentados también, pero menos. Yo lo hago cuando puedo, porque me gusta, porque me resulta también muy satisfactorio en las pocas ocasiones en que lo he conseguido, ver que un libro que has descubierto tú, que te lo has propuesto tú en una editorial, acaba saliendo. Es muy... Aparte ya de la parte de traducir, sabes que también has desempeñado un papel en que ese libro llegue a los lectores en España. Entonces, a mí me gusta personalmente no solo tener tiempo para hacerlo, porque lleva su tiempo, no es un trabajo que no se te paga, lo haces tú en tu tiempo libre y además es raro que funcione. Quiere decir, de cada 100 propuestas a lo mejor sale una. Entonces es una inversión de tiempo que no siempre podemos hacer. Ojalá, a mí me gustaría poder hacerlo mucho más, pero no es el caso. El año pasado estuve haciendo una residencia de traducción en Irlanda que precisamente se centró en elaborar propuestas de traducción para editoriales españolas de obras de autores irlandeses. Y tuve 3 meses para dedicarme a eso en Cork, estaba.
Y eso es un lujo, porque lo que te digo, tener ese tiempo que normalmente no tengo para dedicarme justamente a encontrar libros que piense que pueden funcionar en España, a proponerlos a editoriales, pues eso es un lujo, pero es poco habitual. ¿Tienes alguno en mente? Tengo muchos, siempre tengo. Y de hecho todavía estoy moviendo algunas de las propuestas que preparé en Irlanda y todavía estoy en contacto con editoriales a ver si alguna más sale. Bueno, habrá Ojalá, que cruzar los dedos. por supuesto. Y el libro de Jan Carson, del que hemos estado hablando, ese Ujú. fue propuesta mía a la editorial Hoja de Lata. Y lo descubrí de una manera muy rara, por casualidad, porque conocí a Jan Carson en Londres y lo acabé yo proponiendo a la única editorial a la que se lo propuse, que fue Hoja de Lata. Les gustó y lo Salió. contrataron. Joder, qué bien. Y como te digo, es muy satisfactorio saber que también has contribuido a eso. Bueno, si hay algún escuchante que quiere llevarse el libro en préstamo, aquí está en la biblioteca, ¿eh? Ahí muy bien colocadito, Jan Carson, y en la portada lo pone claramente, traducción de Clara Ministrat. Cierto. Cada vez yo creo que hay más editoriales que suelen poner el traductor en la portada, Sí. hay otros que no. Ujú. Yo creo que eso va ayudando, ¿no?, a darle el lugar que realmente se merece, Sí. ¿no? Sí, da visibilidad al traductor. Hay mucho debate en torno a esta cuestión del nombre del traductor en cubierta. En el mundo anglosajón últimamente ha sido un debate muy vivo y bueno, hay distintas posturas. Yo misma, no sé, a veces voy cambiando de opinión. Hay veces que creo que, no digo que no deba aparecer, pero que a veces parece que una vez que ya está puesto ahí, bueno, pues ya se le ha dado el reconocimiento que merece, ya no hay que hacer nada más. Y yo creo que hay editoriales que además de poner el nombre en la cubierta, deberían ofrecernos buenas condiciones, buenas tarifas, buenos plazos, etcétera. Pero a veces me da la sensación de que, bueno, nosotros ya ponemos el nombre en la cubierta, ya hemos cumplido. Y no es suficiente. Entonces, creo que está muy bien, creo que debe estar, creo que efectivamente da una visibilidad que es muy necesaria, pero que no nos podemos quedar solo en eso. Claro. Que hay muchas otras cosas que reivindicamos. Desde Hace Traductores, que has mencionado antes, tenemos muchas otras reivindicaciones, claro, además de la de... Sé que hay varios premios de traducción, bueno, el Premio Nacional de Traducción, y luego hay, que yo sepa... Hay bastantes, Beatriz, sí. En la propia asociación tenemos uno que se llama el Premio Esther Benítez. Bueno, hay muchos, yo creo cada vez más, de hecho. Sí, también yo creo que afecta mucho, que es otro tema que quería sacar, es el tema de las novedades que salen cada año. Es una barbaridad. Estamos hablando entre 70 y 80 mil al año. Muchos de ellos ya hemos visto que son traducciones y tal. Yo creo que eso también afecta mucho a la traducción, porque claro, si la editorial quiere sacar a destajo, al traductor también le va a pedir a destajo, y podemos tener ahí un problema. Sí. Porque una mala traducción puede ser problemática, porque necesita su tiempo. Claro. Es un tiempo que tienes que leerte el libro, ¿no? Entenderlo. O sea, es una lectura muy diferente a cuando yo, por ejemplo, puedo leer un libro. Sí. O sea, yo a lo mejor en un libro me lo puedo leer en X horas, un traductor tardará mucho más, porque tiene que ir más allá de, me he enterado o no me he enterado del libro, ¿no? Sí. Y esto yo creo que afecta, ¿no? El número de... Yo creo que lo de los plazos es un tema clave, y muchas veces nos piden unos plazos que no permiten hacer un trabajo excelente. Puedes hacer un buen trabajo, pero para hacer un trabajo excelente necesitarías más tiempo. Pero es lo que dices tú, es el mercado y es cómo funciona, y cuando hablábamos al principio de negociar ese contrato, lo de los plazos es una parte fundamental, porque yo constantemente tengo la sensación de que tengo que trabajar más deprisa de lo que sería conveniente para poder hacer un buen trabajo. Sí, porque además hay editoriales que exclusivamente publican obras traducidas. O a lo mejor no exclusivamente, pero un 90%, yo sé, por ejemplo, Salamandra publica mucho traducido. Una nueva que ha salido, Trotalibros, Impedimenta, todo. Va mucho a el libro del asteroide también, muchísimo traducido. Pero bueno, y a ver, hay una pista, o hay
alguna clave en la que podamos fijarnos los lectores de a pie para saber si estamos ante una buena traducción o una chapucera o una excelente? A mí me cuesta un poco responder a esa pregunta porque, y lo he pensado bastante, me cuesta mucho imaginar lo que es leer un libro sin ser traductor, porque yo ya lo tengo tan metido que leo de una manera porque soy traductora. Y muchas veces me encantaría saber cómo es leer eso mismo con los ojos de alguien que no tiene esa experiencia detrás y esos conocimientos. Y me resulta imposible, de verdad, ponerme en la piel de esa persona. Intento acordarme de cómo era leer cuando yo no era traductora hace muchos años y no sé, no soy capaz. Entonces, yo lo veo inmediatamente. Hay cosas que, sobre todo si conoces la lengua de partida, claro, que dices, bueno, esto se nota que es una traducción literal de tal expresión en inglés, que esto no lo decimos así. Y yo lo noto inmediatamente, pero yo no sé si un lector, a lo mejor sin esos conocimientos, puede notar todo eso. Hombre, sí es verdad, y tú lo sabrás, porque lees mucho y lees traducciones, tú en ocasiones notarás cuando una traducción no funciona, sobre todo porque frases te que chirrían dices, cosas, porque dices esto no se dice así, entiendo lo que quiere decir, pero ha utilizado una frase que no es como lo diría, no suena natural. O sea que quizá tú puedes contestar a la pregunta casi mejor que yo, que me cuesta verlo desde los ojos de alguien que no es traductor. Claro, porque ¿Tú qué es lo que notas cuando piensas que una traducción no funciona? Yo sobre todo por ciertas frases o a lo mejor un abuso de las frases cortas. Yo creo que es más sencillo, ¿no? Porque claro, si tienes frases justapuestas o, sabes, que son construcciones más complicadas, pues si hay mucha frase corta, digo, uy, esto me parece un poco raro. O lo que tú dices, algo que no suena natural, que dices, aquí ha ido Google Traductor seguro en esta frase, pero a mí me cuesta. Luego hay que tener cuidado a defender a los traductores también. Claro. Muchas veces se les echa la culpa de cosas que no son su culpa. Es muy fácil, no digo que sea tu caso, claro, pero es muy fácil decir, esto es la traducción. Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Exacto, a lo mejor el original también tenía frases que no sonaban naturales y el traductor lo ha mantenido. O sea que también hay que tener cuidado con siempre echar la culpa a los traductores. El siguiente paso, si quieres asegurarte, pues ya ir al texto original. Claro, sí. Si te atreves. Sí. Porque, por ejemplo, un traductor, ¿cuáles deberían ser sus cualidades? O sea, para ser traductor, ¿qué cualidades? Bueno, pues las más obvias son, por supuesto, un conocimiento muy profundo de las lenguas con las que trabaja, tanto de la lengua de origen como de la lengua de destino. Muchas veces se piensa que lo importante es saber muy bien el idioma del que traduces, pero casi más importante, diría yo, es conocer perfectamente tu propia lengua, que es en la que vas a estar escribiendo. Y haber leído mucho ayuda, haber leído mucho desde pequeño y de todo, no solo leer alta literatura, no leer de todo lo que pase por tus manos, porque todo eso alimenta tu base de datos de lecturas y te va a venir bien a la hora de traducir literatura, ya que en la literatura te puedes encontrar cualquier cosa. Luego, bueno, también ese conocimiento cultural del que hablábamos un poco antes, porque no solo traducimos palabras, traducimos todo un contexto cultural que tienes que conocer en profundidad para entender bien todas las referencias que te encuentras en el original y poder trasladarlas de manera adecuada. Luego, bueno, casi todos los buenos traductores que conozco son personas muy curiosas, porque siempre están intentando aprender de todo tipo de cosas, porque una vez más, lo que te puede salir en un libro, siempre digo, los traductores tendrían que ir a concursos tipo saber y ganar, porque además acumulas muchos conocimientos a lo largo de los años de las cosas que has ido traduciendo, has ido aprendiendo de los temas más variopintos y bueno, otra cosa es que luego te acuerdes de todo, pero sí que vas... Sí, siempre se queda, sobre todo si encuentras muchas trabas, eso siempre se queda. Eso. Y entonces, bueno, pues esa curiosidad por el mundo
te ayuda a ser un buen traductor porque quiere decir que has ido recogiendo experiencias y conocimientos que te van a venir bien a la hora de traducir, aplicarlo seguro. en concreto. Y aquí, ¿cuál dirías tú que es el nivel aquí los traductores en España? O sea, del idioma original al español. A lo mejor en comparación con otros sitios, no lo sé. Yo pienso que en España se traduce muy bien en general. Y sobre todo, volviendo un poco a lo de antes, teniendo en cuenta muchas veces las condiciones de trabajo. Porque yo comparo, por ejemplo, con el Reino Unido, que es el país que más conozco aparte de España, y creo que como tienen mejores condiciones y más tiempo, y pues es más fácil hacer buenas traducciones, pero a veces pienso, yo cojo algunas traducciones aquí y digo, teniendo en cuenta que conozco a esta persona, sé el poco tiempo que ha tenido para hacerlo, sé en qué condiciones lo ha hecho, que haya conseguido este resultado me parece una cosa absolutamente admirable. O sea que sí pienso que se traduce bien en general. Ahora diciendo que viendo el trabajo de los otros, se me plantea una duda. Imagínate que Yeta te vuelvo a llamar yo, ¿vale? La editorial Tapadura. Y quiero traducir un clásico. Pero de ese clásico ya se ha hecho una traducción en otra editorial. ¿Cómo afrontas eso? ¿Irías a la traducción, a la otra traducción? ¿Le echaréis un ojo? ¿O dirías, mira, parto de cero y tal? Yo no lo he hecho nunca. Yo no he traducido clásicos. Si me lo encargaran, bueno, primero me daría un poco de vértigo. Bueno, he dicho clásico, pero no tiene por qué ser. Bueno. O sea, yo me refería a una obra que ya ha sido traducida anteriormente. Bueno, pero ese suele ser el caso de los clásicos. Sí. Bueno, suponiendo que superara ese vértigo y me lanzara a la piscina y aceptara, no sé, tendría que pensar. Yo creo que intentaría mirar lo menos posible, pero sí miraría. O a lo mejor miraría para cuestiones concretas, para ver cómo ha resuelto ese traductor tal dificultad. Pero más bien como algo secundario. Intentaría que mi traducción estuviera lo menos influida posible por otra traducción. Pero bueno, esto lo digo sin haberlo pensado mucho porque nunca me he enfrentado a esa situación. Compañeros que sí que han traducido obras que ya estaban traducidas, pues he encontrado de todo, desde los que no quieren mirar absolutamente nada hasta los que sí que hacen una lectura muy muy atenta de las traducciones que ya están hechas. O sea que al final supongo que cada traductor lo hace a su manera. No creo que haya, en casi nada en traducción hay reglas absolutas, ni recetas, ni al final la respuesta para todo en traducción es depende. Eso es como una broma ya entre traductores, todo depende, cada caso es diferente, cada traductor es un mundo, así que hay de todo. Y tirando para atrás, ¿qué obra te habría gustado traducir? Que ya está traducida, por ejemplo, pero que dices, ay, igual que los escritores dicen muchas veces, ay, me hubiera encantado escribir El Quijote, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué obra te habría gustado traducir? Hombre, haber traducido alguna obra tipo el Ulises, si has sido capaz de hacer eso, es que eres un genio y una magia. O sea que no sé si habría disfrutado del proceso, pero la idea de saber he traducido el Ulises quiere decir que soy, vamos. Eso son palabras mayores. Ya. Yo creo que es uno de los libros que más gente ha abandonado su lectura. Yo incluida, ¿eh? Qué bueno. Claro. Yo reconozco que no lo he intentado. Entonces no me puedo contar entre ese grupo, pero la estadística me dice que puede que vaya a ese grupo. No, a ver, yo creo que traduciendo el Ulises habría sufrido muchísimo. O sea, que no sé muy bien si mi respuesta es la que quería. Era más bien una cuestión de, bueno, el que haya conseguido hacer eso quiere decir que tiene tablas. No, además para ese te tendrían que dar un plazo bien largo, porque lo que lleva. Y volviendo a esto de los plazos, ¿cuántos libros puedes traducir al año aproximadamente? De media? Bueno, es que depende porque
Yo no me dedico solo a la traducción editorial. Hago y he hecho a lo largo de los años distintas cosas. Entonces cambia mucho, depende de si estoy haciendo otras cosas a la vez o no. Entonces en mi caso es un poco difícil contestar. A veces traduzco pocos libros, a lo mejor hago un libro o dos al año, pero porque resulta que al mismo tiempo estaba trabajando en una editorial o en una librería. Traductores que se dedican a la traducción editorial exclusivamente, también depende, porque bueno, pues los hay que traducen más rápido, los hay que traducen más lento, pero yo conozco traductores que sí que hacen unos cuantos libros al año, muchos. Yo cuando lo veo las cifras, digo, madre mía, ¿cómo son capaces? ¿Qué cuesta más traducir? ¿Ensayo, novela? Pues bueno, poesía, para mí eso tiene que ser complicado. Poesía es otro mundo, Yo no hago traducción de poesía y vamos, de hecho no me atrevo ni a hablar de lo que es traducir poesía porque no es lo mío. En cuanto a ensayo o narrativa, al final depende mucho del libro. Puede haber ensayos complicadísimos y novelas muy sencillas que no te plantean grandes dificultades y viceversa. O sea que al final casi es una cuestión más del libro o del autor en concreto que del género. El ensayo pues requiere, bueno, también una vez más depende. En general, el ensayo quizás requiere más documentación, pero también hay novelas que requieren muchísima documentación, así que bueno, depende. Ahora vamos ya a las últimas preguntas. Ahora como lectora, ¿qué porcentaje de libros lees en un idioma y en otro? ¿O dónde te sientes más cómoda? ¿Leyendo en castellano o leyendo en inglés? ¿Irlandés? Pues leo más en inglés que en castellano. No es una decisión consciente tampoco, es un poco lo que va surgiendo y por algún motivo pues leo más en inglés, pero eso sí que es una decisión consciente. Hago el esfuerzo, no es un esfuerzo, pero sí que conscientemente leo traducciones, porque creo que es importante. Se aprende mucho leyendo traducciones, no necesariamente del inglés, de cualquier lengua. Y traducciones buenas, traducciones malas, todas ayudan y te hacen mejor traductor. Entonces sí que intento leer traducciones. Y también, por supuesto, leer literatura escrita originalmente en español, pues también por lo que hablaba antes. Hay que ser un buen lector y hay que leer mucho para ser un buen traductor, entonces pues también hay que seguir leyendo todo lo posible, pero sí leo más en inglés. ¿Y de tus últimas traducciones qué podemos encontrar en las librerías? Pues acaba de salir una hace un par de semanas, de Irlanda del Norte también. Se llama Días de ceniza. Es de una autora, originalmente de Belfast, aunque ahora vive en el sur de Irlanda, en la República, que se llama Louise Kennedy. Y es una novela ambientada durante el conflicto en 1975 en Belfast y trata sobre una relación entre una chica joven católica y un hombre mayor que ella, protestante, en medio de un contexto muy complicado, muy violento, y a mí me parece un novelón. Escribe Louise Kennedy maravillosamente, espero haberle hecho justicia con mi traducción, y muy recomendable. Se llama Días de ceniza, publicado por la editorial Catedral. Bueno, nos la apuntamos. Aquí en Tapadura somos muy de recomendaciones, así que ¿tienes alguna recomendación más de algún libro, traducción o no traducción, lo que quieras? A ver, déjame que piense. Pues voy a recomendar un libro que he leído hace poco. Es una traducción del noruego, no hecha por mí, por supuesto, ya me gustaría traducir del noruego, que se llama Estado del malestar, publicado por Gato Pardo, traducido por Ana Flecha, y es un libro, es una novela bastante curiosa sobre el
la vida en la Noruega contemporánea, yo creo que un poco lo idealizado que tenemos lo que es los países Nórdicos, escandinavos y cómo por debajo hay cosas mucho más oscuras de las que a primera vista nos parece. Pues ya darte las gracias por haber participado. Desde Tapadura, pues reivindicar el trabajo de los traductores y traductoras y sobre todo la importancia, la visibilidad y que esto pues se refleje en que las condiciones sean óptimas para que a las librerías lleguen los mejores textos posibles y los disfrutemos de la mejor manera. Así que pues muchísimas gracias a ti por invitarme, por dar voz a los traductores, que efectivamente creo que toda visibilidad es poca, entonces estas oportunidades son fantásticas y muchas gracias por haberte interesado por lo que hace, por nuestro trabajo. Pues nada, muchas gracias. A ti. Saludo. Esperamos que la entrevista con Clara Ministral os haya parecido interesante e ilustradora, ya que es un tema crucial, la traducción, en el mundo del libro. Por otro lado, os anunciamos una noticia muy positiva para el podcast, y es que ya vamos a tener WhatsApp, ¿vale? WhatsApp o Telegram, lo que queráis, para que os podáis comunicar con nosotros y os enviéis, ya sea por escrito o mediante una nota de voz, vuestras recomendaciones o sugerencias. Apuntad el número, 680-698-426. Os esperamos. Y como siempre, pues nos despedimos con una frase, y en este caso no podría ser de otra manera que es de una frase de una traductora, en este caso, Concha Cardeñoso. Traducir es la sucursal de Lourdes. Da ojos a los ciegos, lengua a los mudos, oídos a los sordos, entendimiento a los que no saben, alas a los que no pueden viajar ni trasladarse. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.